Chicos, bueno, el día de hoy vamos a estudiar lo que vendría a ser líneas notables, ¿ya? Vamos a ver qué son las líneas notables, ¿correcto? Son aquellas líneas que cumplen ciertas características especiales y que siempre le van a cumplir, ¿correcto? Por ejemplo, voy a tener la primera línea notable que se denomina mediana. ¿Qué es una mediana? En un triángulo, una mediana es aquel segmento, ¿ya? Que parte en un vértice y va al lado opuesto de él, ¿correcto? Pero no simplemente va a cualquier punto, sino que va a ir exactamente al punto medio de dicho lado. Por ejemplo, si yo tomo este vértice, su lado opuesto sería el que está aquí, ¿correcto? Entonces, desde aquí de este vértice voy a trazar al punto medio de este lado. Por ejemplo, aquí será su punto medio. Vamos a trazarlo. ¿Correcto? Listo. Esa sería una mediana, siempre y cuando lo divida, ¿qué cosa? En partes iguales. En un triángulo recuerda que puedo trazar tres medianas, uno desde cada vértice. ¿Correcto? Listo. Otra línea notable vendría a ser la llamada altura. ¿Correcto? La altura en un triángulo es aquella línea perpendicular que se traza desde un vértice. Por ejemplo, desde este vértice voy a trazar de manera perpendicular hacia abajo, hacia el lado opuesto. ¿Correcto? Y si digo de manera perpendicular es porque forma ¿cuánto? 90 grados. Y también en ese triángulo yo podría trazar desde este vértice hacia el lado opuesto de manera perpendicular y sucesivamente. ¿Correcto? Recuerda que en un triángulo puedo llegar a trazar hasta tres alturas. Bisectrices. A ver, hay dos tipos de bisectriz. La primera se denomina bisectriz interior, ¿correcto? La bisectriz interior es una bisectriz es aquel rayo que divide en partes iguales a un ángulo. Por ejemplo, ya que tengo mi triángulo aquí, ¿qué tal si trazo, por ejemplo, esta bisectriz? No sé a dónde vaya, no sé si divide en partes iguales a este lado o no. A mí solo me interesa que divida este ángulo en partes que iguales. O sea, estos dos ángulos van a ser iguales. Eso es lo que hace la bisectriz. A todo el ángulo lo divide en partes iguales. ¿Correcto? Pero esa es la bisectriz interior. ¿Por qué se llama interior? Porque justamente trazó la bisectriz en el ángulo interior de mi triángulo. Ahora veamos una bisectriz de tipo exterior. Por ejemplo, aquí yo tengo un triángulo, he prolongado un lado y este sería un ángulo externo. ¿Está bien? Ahora de ese ángulo externo voy a trazar su bisectriz. O sea, un rayo que divide en partes iguales a este ángulo. Ahí está, profesor. Ellos dos miden iguales. ¿Estamos de acuerdo? Listo. A eso se denomina bisectriz exterior. ¿Ya? Listo. Sigamos. A ver. Ahora veamos. Correcto. Vamos a ver lo que viene a ser la llamada, en este caso, mediatriz. La mediatriz es una recta, ya no es un segmento, escucha bien. Es una recta perpendicular eh, a un lado, por ejemplo. Correcto. Por ejemplo, yo tengo el lado B. Y si yo quiero trazar la mediatriz con respecto al lado B, lo que hago es trazar de manera perpendicular y que pase por el punto medio una recta. Este es el punto medio. Voy a trazar una recta de forma perpendicular. Cuando digo de forma perpendicular significa que forma 90 grados. ¿Correcto? Pero esta es la mediatriz. Pero la mediatriz, aparte de formar 90 grados, ¿correcto? Divide en partes que iguales, ¿saben? Y también puedo trazar la mediatriz con respecto a este lado, ¿no? Trazo por acá, la mediatriz con respecto a este lado tal vez se traza así. No necesariamente tiene que esta mediatriz pasar por el vértice, ¿eh? Si te diste cuenta no pasa por el vértice aquí, ¿correcto? ¿Puede llegar a pasar? Sí, sí podría llegar a pasar, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Hay otra línea notable, la quinta línea notable, vamos viendo cuatro. La quinta línea notable habla de esta de aquí que se denomina Cebiana. La Cebiana es aquella recta, bueno, aquel segmento que no cumple característica alguna. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo tomo este vértice, puedo trazar una mediana aquí, mira. ¿Profesor, tiene que ir al punto medio? No, no necesariamente. Podría ir al punto medio, pero no necesariamente. ¿Correcto? Profesor, por aquí puedo trazar otra mediana, mira.
¿Profesor, puede formar 90 grados? También podría formar 90 grados. O sea que, profesor, en una altura, una mediana, ¿son sevianas? Sí, son sevianas. ¿Correcto? Eso también es una seviana. Profesor, por acá puedo trazar otra seviana. Mira. Sí, sí puedo seguir trazando sevianas. ¿Correcto? Desde un vértice puedo trazar infinitas sevianas. Entonces, en un triángulo, ¿cuántas sevianas puedo trazar? Infinitas. ¿Correcto? Desde cada vértice puedo trazar sevianas. Listo. Ahora veamos las propiedades. Por ejemplo, tengo propiedades como la siguiente. La primera propiedad va a ser que en un triángulo yo voy a trazar dos bisectrices interiores. Por ejemplo, esta de aquí, mira. ¿Qué tal si yo trazo esta bisectriz? ¿Correcto? Hay que trazar esta bisectriz. Esta bisectriz que sea alfa y alfa. Y luego por aquí trazo otra segunda bisectriz. Mira. Beta y beta. Si te das cuenta, ambas bisectrices se van a intersectar en algún punto. ¿Correcto? Y van a formar un ángulo. Ahora la pregunta, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Está bien? ¿Cuánto vale ese ángulo? Ese ángulo dice que va a ser igual a x, que es el ángulo. Ese ángulo x es igual siempre a 90. Pero 90 más, ¿qué cosa? La mitad del tercer ángulo de este triángulo. Ya tengo el primer ángulo, tengo el segundo y este sería el tercero, que lo voy a llamar m. ¿Saben? Así que x es igual a 90 más m entre 2. O sea, el tercer ángulo entre 2. ¿Correcto? Listo. Voy a la segunda propiedad. Y ahora voy a hablar de este caso de un triángulo, pero con bisectrices de tipo exterior. Por ejemplo, ya tengo mi triángulo aquí, ¿correcto? Y voy a trazar una bisectriz de tipo exterior. Voy a bajar un poquito para que puedas notar el trazo. ¿Ya? Vamos a trazar aquí. Correcto. Y por acá trazamos también. Miren. Ellas dos se intersectan en un punto que lo voy a llamar de nuevo ángulo X. Correcto, acuérdate que esta bisectriz exterior sería beta y beta. Y por aquí sería tita y tita. Correcto, ese ángulo X dice que el ángulo X va a ser igual también a 90. Pero recuerda, va a ser igual a 90, pero lo voy a quitar la mitad de quién, del tercer ángulo. En el triángulo yo ya tenía este ángulo del cual trabajó la bisectriz exterior. También trabajó bisectriz exterior. Me falta el siguiente. ¿Quién es el siguiente? El que está aquí, mira. Que lo voy a llamar ¿qué cosa? M. Entonces el ángulo X es igual a 90 menos M medios. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente por aquí voy a hablar de una combinación de bisectriz exterior e interior. Por ejemplo, este es mi triángulo y he prolongado este lado. Voy a trazar la bisectriz de tipo exterior, ¿correcto? Por aquí estoy trazando la bisectriz de tipo exterior, ¿ya? Y divide el ángulo obviamente en partes iguales, tita, tita, ¿correcto? Y ahora de este vértice voy a trazar una bisectriz de tipo interior, ¿correcto? Mira, vamos a trazar una bisectriz de tipo interior, ya, para que te percates. Muy bien, listo. Tú dirías, profe, ¿esto es una bisectriz interior? Sí, porque esto es alfa y esto es alfa. Pero ¿qué tal si ahora prolongo un poquito esa bisectriz? Si prolongamos un poco más la bisectriz, ¿ya? Si prolongo un poco más la bisectriz, sucederá lo siguiente. Tanto la bisectriz interior como exterior se intersectan en un punto y formarán un ángulo. La pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo dice que vale la mitad del tercer ángulo, o sea, el que está aquí. La pregunta es, si él es la mitad de él, ¿cuánto vale él? Él sería 2x, ¿correcto? O sea, profesor, doble, mitad, mitad, doble, ¿correcto? De aquí se saca la mitad para formar. O sea que si este ángulo fuera 50, este ángulo tendría que ser ¿cuánto? 25. Si este ángulo es 60, él sería 30. Ahora, si este ángulo es 40, él sería ¿cuánto? 80, el doble. ¿Estamos de acuerdo?